Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de sexto de secundaria. Les habla la profesora Bianca Sánchez y les invito a revisar conmigo un tema muy interesante del área, al que vamos a titular el boom latinoamericano. Bien, ahora estamos en otro ambiente, nos hemos ido al exterior. ¿Por qué? Porque quiero enseñarte un juego que tal vez seguramente tú has jugado alguna vez. Vamos a comenzar con el juego. Puedes utilizar cualquier elemento, puede ser una piedra, y voy a utilizar este que tengo a la mano y voy a empezar a hacer el juego. Debo de saltar y tener mucha agilidad. Ahora debo regresar. Y al regresar debo recoger el elemento, la piedra con la que estoy jugando. Y así puedo salir del juego. Muchos conocen este juego con varios nombres, pero generalmente se lo conoce como rayuela. Y es muy divertido. Pues yo te voy a invitar a que veas también que este juego puede llevarse a la lectura. Te cuento. Hay un libro que se titula así, Rayuela, y se lee siguiendo la misma lógica. Así que te invito a que me acompañes, regresemos a nuestro lugar de estudio y conozcamos cómo es este libro. Bien, aquí ya tenemos la portada de nuestro libro, de Rayuela. Y si ustedes se fijan, pues podemos ver ahí dibujado el juego que acabamos de hacer. Y tú te dirás, ¿cómo es este libro? ¿Por qué se llamará así Rayuela? Pues porque en la primera hoja existe esta presentación que se llama la tabla de dirección. Pues este libro es 2 libros a la vez. Puedes hacer la lectura de 2 maneras. La primera nos dice que puedes leer, como estás comúnmente acostumbrado, empezando del capítulo 1 y llegando al final en el 56. Pero hay otra forma. Y esta forma que nos propone el autor es saltando los capítulos. Y ahí nos dice el orden, si ustedes se fijan, está acá el orden de cómo puedes ir leyendo el libro saltando de un capítulo, por ejemplo, iniciando en el 73 y luego yendo al capítulo 1. Y para que no te pierdas, el autor nos pone en todas las hojas en la parte superior el tipo de capítulo, es decir, el número del capítulo. Y como vemos en este ejemplo está el número 8, y abajo nos dice al final de cada capítulo a cuál debemos saltar. Acá, por ejemplo, dice del capítulo 8 al capítulo 93. Y llegamos al primer final, ¿no? Que dice en el capítulo 56. Y ustedes pueden ver ahí unas estrellitas. Quiere decir que has terminado en el capítulo 56 si iniciaste de la primera forma. Pero después de esto existen otros capítulos que el autor llama capítulos prescindibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no es necesario que los leas para entender toda la historia, pero si quieres puedes continuar haciéndolo. Así que en este libro tú puedes elegir cómo leer el texto. Mira qué interesante. ¿Y por qué el autor habrá hecho esto? ¿Y por qué habrá este tipo de libros que rompen los esquemas? Pues de eso se trata el fenómeno que vamos a estudiar hoy día, el boom latinoamericano. Así que conozcamos qué es este fenómeno y cómo se ha dado en la historia. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario y editorial entre 1960 y 1970. Cuando la literatura latinoamericana obtuvo un alto nivel de ventas y reconocimiento a nivel internacional. Características. El boom latinoamericano no fue un género literario ni una corriente literaria como tal, sino que fue un fenómeno de impacto, de creación y distribución de nuevas obras literarias escritas en América Latina, que recogían elementos de géneros ya existentes como la narrativa, de corrientes ya existentes como el realismo y las vanguardias literarias. El texto por excelencia de este fenómeno fue la novela. En esta época hubo un aumento repentino de la actividad literaria, tanto de escritores como de lectores. Las obras de este movimiento tomaron varias características de las vanguardias europeas o la secuencia no lineal de la narrativa, jugando con el tiempo, con saltos hacia el pasado y hacia el futuro, y el uso de varias voces para narrar en vez de un solo narrador como tradicionalmente se solía hacer.
o la búsqueda del lector cómplice, en donde las historias buscaron involucrar al lector a tal grado de apoyar al autor a estructurar la historia. Generalmente, la temática principal era una historia desarrollada en medio de conflictos sociales o políticos, como la pobreza, las dictaduras, las guerras y crisis sociales. Los escenarios de las historias eran rurales y urbanos. Las historias llegaron a mezclar acontecimientos reales con elementos fantásticos, como es el caso de la corriente literaria conocida como realismo mágico, surgida durante el boom latinoamericano, cuyas obras combinaron la realidad con la fantasía. La novela 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez es la obra más representativa del realismo mágico y en general de todo el boom latinoamericano. Precursores del boom. La primera gran aportación literaria de América Latina para el mundo fue el modernismo surgido a finales del siglo XIX, con la poesía como principal género y con el nicaragüense Rubén Darío como principal representante de este movimiento literario. Logró el reconocimiento entre lectores de Europa y otras partes del mundo por ser innovador, pero los autores de esta corriente no consiguieron el nivel de éxito que décadas después lograría la generación del boom. Lo mismo ocurrió con la literatura regionalista latinoamericana, que aportó grandes novelas del realismo latino en las primeras décadas del siglo XX, pero no consiguió el nivel de distribución mundial al que llegaría años después el boom de los 60s. Después de la época del modernismo y de las novelas del realismo latinoamericano y ya establecidas las vanguardias innovadoras de Europa, nuevos escritores en América Latina tendrían las bases para iniciar un nuevo estilo y comenzar a marcar una nueva época. 2 décadas antes del boom latinoamericano, los autores más representativos de América Latina que comenzaron a sentar el estilo y a encender la mecha del boom fueron el argentino Jorge Luis Borges con sus libros de cuentos y ficciones. El ganador del Premio Nobel de Literatura, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, con sus novelas El Señor Presidente y Hombres de Maíz. El cubano Alejo Carpenter con su novela El Reino de este Mundo. El uruguayo Juan Carlos Oretti con su novela La Vida Breve. El mexicano Juan José Arriola con su libro de cuentos Confabulario. Y el mexicano Juan Rulfo con su novela Pedro Páramo. Inicio del boom. La industria editorial fue el elemento clave para conseguir el éxito mundial del boom. Se le llamó boom porque el impacto de las nuevas obras y la forma en que se distribuyeron en el mundo fue de manera explosiva y súbita, rompiendo las barreras comerciales y de la crítica. Autores del boom latinoamericano. Simbólicamente, el boom latinoamericano inicia en la década de 1960, con 4 novelas de los 4 autores más representativos. En 1962, el mexicano Carlos Fuentes publica su novela La muerte de Artemio Cruz, que narra una historia ficticia desarrollada durante un acontecimiento real de la historia de México. En 1963, el argentino Julio Cortázar publica su novela Rayuela, una antinovela vanguardista que crea sus propias convenciones con elementos fantasiosos. También en 1963, el ganador del Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, publica su novela La ciudad y los perros, que trata sobre la brutalidad de un colegio militar en Perú. En 1967, el ganador del Premio Nobel de Literatura, el colombiano Gabriel García Márquez, publica la obra más célebre del boom latinoamericano, la novela 100 años de soledad, que además es una de las obras literarias en español más importantes de la historia, y la obra en español más vendida de todos los tiempos después del Quijote de Miguel de Cervantes. Estos 4 autores fueron los más representativos y son conocidos como los 4 grandes del boom latinoamericano. Otros autores que también destacaron fueron Augusto Roa Bastos con sus novelas Hijo del Hombre y Yo Supremo. El argentino Ernesto Sábato con su novela Sobre héroes y tumbas.
el chileno José Donoso con su novela El obsceno pájaro de la noche, el argentino Manuel Puig con su novela El beso de la mujer araña. Impacto del boom latinoamericano. Las nuevas obras literarias del boom significaron para los latinoamericanos la identificación de sus luchas y costumbres, y para el resto del mundo significó la oportunidad de conocer una cultura nueva y diferente a la de ellos. El boom latinoamericano sirvió para que el mundo conozca como nunca antes la forma de vida de América Latina. Ahora ya conocemos qué había sido el boom latinoamericano. Muchas veces seguro tú has escuchado sobre este fenómeno y no has entendido por qué se llamaba boom. Ahora ya conoces que es el momento histórico en que los escritores latinoamericanos se han dado a conocer a nivel mundial a través de sus obras. Y en estas obras ha habido muchos cambios. Por ejemplo, acá yo tengo la obra que es la más representativa de este fenómeno, que seguramente conoces, todos hemos conocido o leído este libro alguna vez. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Como hemos visto, este libro ha sido uno de los más vendidos en el idioma español. Es más, está en el segundo lugar después de Don Quijote de la Mancha. Bien, es muy conocido. Y si no te gusta tal vez este tipo de lectura donde se juega con el tiempo, puedes jugar también Rayuela. Jugar me refiero a que leas el libro y vayas saltando de capítulo en capítulo. ¿Será que todos los autores que hemos visto el día de hoy son los únicos que han conformado parte del boom latinoamericano? No, hay muchos más. Puedes revisar en tu texto de aprendizaje quiénes son esos otros autores y conocerlos un poco más. Momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Te invito a que revises en el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación la lectura titulada La noche boca arriba del autor Julio Cortázar. Léelo con calma y luego responde las preguntas que se vienen a continuación, para que así tú puedas reflexionar y entender un poquito más acerca del fenómeno del boom latinoamericano. Y yo te invito en una próxima clase para que continuemos aprendiendo acerca del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.